Entre la línea telefónica. Buenos días, doctor. ¿Qué tal, José Ángel? Muy buenos días, Sonia, y un saludo a todos los radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Que tengan un excelente inicio de semana. Pues ayer se casaron Ribón y Liz, una pareja de mujeres, una de ellas internada en el penal femenil de Puente Grande, acusada de crimen organizado. Se hizo una boda, una ceremonia con aproximadamente 50 invitados, tanto internas del mismo penal, y pues personas de fuera acompañando a una de las contrayentes. Esta es la primera pareja de personas en reclusión que se casa, pareja del mismo sexo que se casa en un penal. Son dos cosas que hay que tomar en cuenta. Lo que llama mi atención es que el gobernador del estado envía a través de su cuenta de Facebook una felicitación con un link a un diario en donde se cuenta la historia. En su felicitación, el gobernador del estado habla de la inclusión, del respeto y de la igualdad que dice se han priorizado en su gobierno. También plantea que no querían ir los oficiales del registro civil a casar, o sea, no encontraban un oficial del registro civil para casar a esta primera pareja. Lo que yo creo es que el gobierno, tanto del estado como el gobierno federal, está buscando márgenes, está buscando territorios o está buscando espacios para pues sí, no sé si valga la expresión, jalar la cuerda y poder negociar en materia de como autónomo con la iglesia, es decir, un poco tomar distancia con la iglesia. Tenemos que recordar que la relación entre la iglesia y el Estado va camino a una crisis que se está acentuando cada día más, y esta crisis, por supuesto, se debe o se acentúa en la propuesta que hace el presidente de la República el 17 de mayo, que reforma el artículo 4 constitucional y modificaciones al Código Civil para que se pueda dar el matrimonio, para establecer el matrimonio igualitario. Hay que considerar que esta propuesta, así como las repentinas felicitaciones del gobernador del estado, no son precisamente porque ambos se puedan considerar como personas muy abiertos en términos de diferencias sexuales, sino que son las nuevas exigencias que tiene el mundo, que hay sobre todo, por ejemplo, en la cuestión de las Naciones Unidas y de la OCDE, con gobiernos que normalmente reprimen las actividades de las personas del mismo sexo. Es decir, con la propuesta de Peña Nieto el 17 de mayo, la misma Organización de las Naciones Unidas se felicita por ello, e inclusive entra como un país más adaptado al mundo moderno. Igual la felicitación del gobernador Aristóteles Sandoval. Esto, por supuesto, no le gusta a la iglesia, y a partir de ese momento se ha dedicado a hacer una gran cantidad de acciones contrarias a esta iniciativa. Por ejemplo, en primer lugar saca un video del ex cardenal o del cardenal emérito o algo así, Juan Sandoval, en donde pues simple y sencillamente se dedica a agredir al Estado mexicano, a provocar el odio en contra de las personas de orientación sexual diferente, y simple y sencillamente llamar a sus feligreses a rechazar la propuesta que hace el presidente. Por otro lado, también ha habido la reacción del obispo de Culiacán, en donde hace una referencia a una supuesta homosexualidad del mismo presidente. Esto es muy grave porque un obispo se mete directamente con la figura presidencial con respecto a su sexualidad. En ese momento el obispo habla de que el presidente a lo mejor requiere no una gaviota, sino un gaviotón. Después pidió disculpas. También en la mayoría de las iglesias se están
obligatorias a los feligreses para enviárselas al presidente y a los diputados, sobre todo, para rechazar esta propuesta de reforma a la Constitución que plantea Peña Nieto. Es decir, todas estas acciones, lo menos que se puede hablar de ellas es que son acciones groseras y violatorias a la Constitución, provenientes de una iglesia beligerante, de una iglesia que busca pelearse con las instituciones del Estado mexicano, simple y sencillamente para promover su discurso de odio que trae en su propio ADN. No es una iglesia respetuosa, no es una iglesia que promueva el amor, no es una iglesia que quiera a los seres humanos, sino que es una iglesia que se ha dedicado a agredir al Estado mexicano cuando no conviene a sus intereses. Sin embargo, esta iglesia no está en condiciones para nada, no tiene ningún elemento de donde afianzarse para ser guía moral de una población como la mexicana. Es una iglesia que tiene una seria crisis, que tiene serios problemas internos, que podemos mencionarlos desde problemas teológicos y problemas doctrinales hasta los problemas que tiene en la forma en que presenta a sus feligreses a Dios. Es decir, es una iglesia que no ha reflexionado sobre su propia crisis, sobre la crisis de dogma que tiene al interior de su propio seno. Es una iglesia que no se ha renovado, no ha renovado su propia doctrina, no ha renovado su propia liturgia. Y esto sin contar, por supuesto, las graves crisis, ya inclusive que rayan, o que son, no rayan, que son parte de la delincuencia, en donde tenemos encubrimiento por muchos obispos. En su tiempo el mismo cardenal Juan Sandoval encubría curas pederastas. Hay encubrimiento de muchos obispos de estos curas pederastas, lo que convierte a la iglesia pues simple y sencillamente en un refugio de personas criminales, de personas que atentan en contra de niños, atentan en contra de jóvenes y que no los entregan a las autoridades. Entonces tenemos una iglesia que se está enfrentando al Estado, que busca enfrentarse al Estado, que lo amenaza con crisis, con crisis dentro de sus propios electores, como es el caso de los llamados que hicieron para que no se votara por el partido del presidente que apoyó, que estaba apoyando a los matrimonios homosexuales. ¿Quién gana y quién pierde en este estira y afloja entre la Iglesia y el Estado mexicano? Yo creo que definitivamente la Iglesia le está apostando a que a que es una iglesia que existe en una sociedad que como ella también odia. Ella le está apostando a una población muy conservadora, a una población excluyente, a una población que reacciona muy fácilmente ante el discurso del odio. Sin embargo, ahí puede equivocarse, como sucedió en el caso de Irlanda, en donde hay una población que tiene más del 60% de su población es católica, pero ese catolicismo no les impide ver que los seres humanos van más allá de la propia concepción que tiene su misma iglesia. El Estado también necesita modernizarse. El Estado debe mantener este discurso de pluralidad, este discurso de inclusión, este discurso de respeto e igualdad, porque el mundo está transformándose. El mundo no es ya negro y blanco, el mundo no es ya sencillamente de dos sexos o de dos géneros. En el mundo hay una enorme diversidad sexual, enorme diversidad de gustos que el Estado tiene que forzosamente que respetar. El problema va a ser hasta qué punto la sociedad, los ciudadanos vamos a salir lastimados con esta crisis que poco a poco se va
a ir profundizando entre la Iglesia y el Estado. No dudemos dentro de poco tiempo ver al mismo gobernador o al mismo presidente de la República asistir como padrinos a una boda entre personas del mismo sexo, o no dudemos ver a la misma Iglesia en manifestaciones públicas, en condenas públicas, en visitas domiciliarias inclusive en contra del matrimonio igualitario. Yo creo que tanto la Iglesia como el Estado tendrían que medir su fuerza, y especialmente la Iglesia tendría que pensar que hay espacios en donde no tiene por qué meterse, y también modificar su discurso de odio y transformarlo por un discurso de amor al prójimo, que es su función en esta tierra, hasta la parucía, que es la segunda venida del Señor. Ese es mi comentario para el día de hoy. Y lo agradecemos, como de costumbre, doctor. Muchísimas gracias, muy amable. Al contrario, muchas gracias, muy buen día. El doctor Roberto Castelán Rueda con su comentario aquí en Señal Informativa. Momento de la pausa, continuamos.